Sistemas duros y blandos. Sin duda, un sistema dentro de una organización juega un papel importantísimo, puesto que ofrece optimización de recursos, tiempo y esfuerzo humano. Anudado a ello, lograr eficiencia en el trabajo e impacto social en materia productiva. Para lograr la eficiencia en todos los aspectos dentro de una empresa, industria o cualquier situación, es fundamental saber cómo identificar los diversos problemas que se originen y entorpecen los objetivos propuestos. El estudio dependerá de la estructura y modalidad del sistema de estos, los cuales pueden ser duros o blandos. Los sistemas duros se identifican como aquellos donde interactúan hombres y máquinas, en lo que se les da mayor importancia a la parte tecnológica, en contraste con la parte social. La componente social de estos sistemas se considera como si la actuación o comportamiento del individuo o del grupo social solo fuera generador de estadísticas. En una situación estructurada, la pregunta principal es ¿cómo hacer? Es decir, tenemos bien definido el problema. Simplemente por un proceso estructurado se lleva a cabo las alternativas de solución para resolver el problema. Por ejemplo, en la industria Wangler se puede requerir instalar una nueva línea de producción a través de análisis estructurados y bien definidos cuantitativamente. Según la estadística de los recursos de la empresa, se revelará cuándo, cómo, con quiénes se deberán esa línea de producción, poniendo atención que instalar la línea de producción ya es nuestro problema definido. Solamente resta seguir una metodología bien estructurada. Tengamos en cuenta que puede haber diferentes alternativas de solución a nuestro problema y que se puede elegir la situación óptima de acuerdo a los criterios óptimos y económicos que arroje la situación en la que se encuentre la industria, dando lugar así a una nueva línea de producción que era nuestro problema. A diferencia de los sistemas duros, los sistemas blandos son cualitativos, son aplicados en cualquier situación organizacional compleja, donde hay una actividad de alto contenido social, político y humano. Las situaciones no estructuradas se denominan situaciones problemas, porque no tienen objetivos bien definidos, o estos objetivos no son fáciles de definir. Generalmente, en este tipo de situaciones intervienen personas con diferentes puntos de vista sobre la misma situación. En una situación problema, la pregunta principal es ¿qué? Es decir, de antemano sabemos que existe un problema, algo anda mal, pero no sabemos qué es exactamente, no tenemos bien definido el problema. Por ejemplo, digamos que la industria mueblera ISA se fabricaron cientos de escritorios y se distribuyeron en diversas mueblerías. Al cabo de un tiempo, cuando las mueblerías realizaron la venta de dichos escritorios, recibieron la queja del cliente argumentando que el producto no le es satisfactorio. Las mueblerías a su vez se quejaron con la industria, quien fabricó cada uno de los escritorios. Al ser demasiada la insatisfacción del cliente con el producto, los diversos gerentes se dan a la tarea de hacer un análisis para identificar el problema que está ocasionando que el producto no tenga calidad requerida. Fijémonos cómo realmente se sabe que hay una situación problema, es decir, se sabe que algo está mal. El producto no tiene calidad, sin embargo, solo se sabe que hay un problema, pero no se sabe exactamente cuál es. Clarificando esto, se tiene la situación problema, la cual puede generar diversos factores. Tal vez el problema se encuentre del principio en un proceso de producción, es decir, desde la materia prima, o sea, que la materia sea de baja calidad,
O quizá puede ser que el problema radique en la pintura, en el ensamblaje o en cualquier proceso de producción. Cuando se tiene una situación problema, es conveniente hacer uso de la metodología para sistemas blandos que Peter Sheckman diseñó, la cual consta de 7 etapas. Etapa 1. Es la percepción de la situación problema de manera no estructurada. Aquí es estar consciente que tenemos un problema aunque no sepamos cuál es decir, tener nuestra situación problema definida. Etapa número 2. Es la percepción de la situación problemática. Simplemente acá es delimitar nuestra situación problema. Ya que esta situación está delimitada, será más fácil deducir candidatos a problema, o sea, proponer posibles problemas que generen esa situación estructurada. Etapa número 3. Es la elaboración de definiciones básicas de sistemas relevantes, que a través de análisis claros, despojar información o deducciones vanas, se limita aún más los posibles problemas propuestos. Etapa número 4. Es la elaboración y prueba de modelos conceptuales. Aquí no hay nada más que proponer alternativas de solución a cada uno de los candidatos problemas que se definieron en la etapa anterior. Etapa número 5. Es la comparación de los modelos conceptuales con la realidad, que es la comparación de la fase 4 con la fase 2. Esta etapa consiste en hacer comparación de las alternativas de solución que se produjeron con cada uno de los posibles problemas que previamente se dedujeron. Etapa número 6. Es la ejecución de los cambios factibles y deseables, ya que en la etapa anterior se analizó y vio congruencia entre los posibles problemas y las alternativas de solución propuestas. La siguiente etapa consiste simplemente en ejecutar cada una de las posibles soluciones. Etapa 7. Es la implantación de los cambios en el mundo real, obviamente después de haber ejecutado las soluciones a nuestros posibles problemas. Se nota una transformación, cambios inmediatos o tal vez a mediano plazo. Esto nos permitirá identificar el verdadero problema, o en ocasiones la ejecución de las soluciones que erradicaron el problema. Finalmente, con esto se concluye que un problema perteneciente a los sistemas duros es mucho más fácil de solucionar que una situación de problema que ni siquiera se sabe el problema en sí. Es por eso que lo ideal en la resolución de una situación problema es primordialmente definir el problema dando respuesta a las preguntas ¿qué?, luego darle solución respondiendo a la pregunta ¿cómo? En pocas palabras, es hacer una transformación del sistema blando al sistema duro.